Bueno, en primer lugar, de verdad, agradeceros a todos vuestra presencia. Estamos en un día importante, entendemos, para no solo la ciudad de Linares, sino para todo aquel visitante, turista y ciudadano de Linares que se quiera acercar a este museo. Hoy inauguramos una de las exposiciones también muy esperadas, Creencias, va de naturaleza, va de religión, va de magia, porque, como sabéis, desde el 2011, cuando se crea el conjunto arqueológico de Cástulo, han sido muchas las alegrías que nos ha dado Cástulo con sus descubrimientos. Ni que decir tiene nuestro gran mosaico, ni que decir tiene nuestra patena, que es digamos, el eje donde se va a centrar precisamente esta exposición, pero es cierto que habíamos ido descubriendo muchas cosas, pero no se habían expuesto al público para que pudiera apreciar todo aquello que se había encontrado durante este tiempo. En primer lugar, me gustaría agradecer la colaboración, porque no podía ser de otra forma, de la Diputación Provincial, de la Universidad, que a través del Instituto Arqueológico de Investigación Ibérica ha ido aportando esas sinergias para que podamos encontrarnos hoy aquí para esta exposición, y sin lugar a dudas al Ayuntamiento, saludar a la concejala de Cultura, saludar a nuestro director por esa magnífica labor que se está haciendo. Y esta exposición inauguramos también una sala, son 200 piezas, esa sala ya estaba, pero son 200 piezas lo que están dentro de esa sala. A partir de ahora la vamos a llamar la A1, si no me equivoco, y en ella, como decía, son 200 piezas las que se exponen. Se ha dividido como en 3 bloques. Por un lado, el primer bloque se van a utilizar aquellos elementos que ya existían del propio museo. En segundo lugar, se va a recoger también elementos que formaban parte de este museo, pero que no habían sido nunca expuestos al público. Y en tercer lugar, y como no podía ser de otra forma, nuestra patena de Cristo. Y esa patena de Cristo, así como de la Torre Alba también, que son elementos que se han ido encontrando, que al final no deja de ser un santuario desconocido hasta ahora, pero que no deja de ser un santuario. Y lo que estamos intentando hacer es que la gente, ese choque entre la cultura de hace 3.000 años con la actual de ahora. ¿Por qué la actual de ahora? Porque también vamos a exponer vírgenes, vamos a exponer medallones que también han sido descubiertos y que forman parte de esa cultura. Por tanto, decía lo de la magia, decía lo de la religión y lo decía en torno a ese turismo que también existe, que no tienes por qué ser creyente o no, pero que es cierto que existe un turismo que aprecia este tipo de elementos que son encontrados en Cástulo y que, como no podía ser de otra forma, esto es debido a la ciudadanía de Linares, que ha hecho suyo su propio museo, su propia ciudad de Cástulo, y sobre todo al voluntariado. Sin ellos no hubiera sido posible que hoy estuviéramos aquí exponiendo lo que vamos a exponer. ¿Será una exposición permanente o es una exposición temporal y después la patena volverá otra vez a...? No, en principio es una exposición permanente, porque la patena, como te decía, es el eje central de esta exposición. Queremos que todo el mundo aprecie en esas condiciones óptimas, no solo aquí en una sala privada, sino que todo el mundo sepa apreciar el valor de esa patena. ¿Se va a hacer alguna programación especial para que venga la gente a conocerlo? ¿Se va a hacer una promoción de cara al turismo? Hombre, siempre desde la consejería y desde la propia dirección del conjunto, de cara a Navidad, como bien sabéis, se van haciendo programación no solo en el conjunto arqueológico de Cástulo, sino en museos y todo aquello que pertenece a la Consejería de Cultura, y me consta que están trabajando en ello para hacer una programación digna de ser visitada, digna de ser atraída y ponerla a disposición de todos los ciudadanos de cara a la Navidad. Por eso queríamos inaugurarla antes incluso del puente, para que formara parte de ese atractivo más que puede ofrecer Linares. No solo Linares cultural, no solo Linares gastronómico, sino que con esta exposición pretendíamos precisamente que la gente no solo se acercara a Cástulo, sino que viera lo que Cástulo esconde. Os estaba escuchando sobre si es definitiva o es una exposición temporal. En la medida en que no afecta a toda la exposición del museo, es una exposición o fue concebida como una exposición temporal, pero la voluntad, los materiales que hemos usado y la distribución encaja dentro de un programa a medio plazo, que es la reforma completa de la exposición del Museo de Linares, y esta es la primera pieza. Hemos empezado por esa sala porque francamente hasta ahora era dentro de la articulación del museo, del espacio expositivo del museo,
la sala con menos contenido específico, era un poco el punto final de Cástulo, el epílogo de la historia de Cástulo, y hemos empezado por el final para empezar a cambiar. En este caso está dedicada a las creencias. Puede resultar sorprendente que la arqueología, que tiene un propósito tan material, siempre estamos con cosas concretas, podamos ascender a lo más abstracto, que son las creencias. Pero da la casualidad que en esta nueva etapa desde que se creó el conjunto, pues hemos tocado siempre con asuntos desde el edificio cristiano, o lo que empezamos trabajando como una torre púnica y acabó siendo el basamento de un santuario, o las lucenas con menorá judía. Hemos tocado temas muy claves de ese aspecto y había que darle una coherencia con el resto de la colección y exponer, como decía nuestra delegada, un itinerario de 3000 años, que es el Templo de la Muela, al pie de Cástulo, los primeros contactos con Oriente, que es algo que tratamos de subrayar. Cuando se piensa en Linares, se piensa en tierra muy adentro, pero Linares no deja de ser un punto en el Mediterráneo, y ese trasiego Oriente-Occidente o Norte-Sur, que tanto nos preocupa ahora, lleva funcionando por lo menos 3000 años, y somos solo un punto en esa constelación de cosas que ocurren alrededor del Mediterráneo. Elementos didácticos, pedagógicos, se han utilizado para que la gente pueda comprender mejor, no sé si hay algún punto tecnológico novedoso, o es un poco un hilo conductor y uno va descubriendo poco a poco la ciencia. Hay un orden cronológico, pero ahora lo veremos. Realmente las dos entradas, salidas, se pueden utilizar indistintamente. En uno lo que haríamos es recorrer de lo contemporáneo a lo más antiguo, en otro de lo más antiguo a lo contemporáneo, siempre en torno a ese eje que constituye la patena, la lucena con menorá, y aunque tienen menos presencia en Cástulo, sí estaba en este museo, 2 dirham, 2 monedas árabes, con el nombre de Alá también puesto, la columna vertebral del monoteísmo en torno al Mediterráneo. Y en cuanto a los recursos, efectivamente en el programa de actividad para Navidad de este año hemos metido algunas relacionadas específicamente con esta temática. Pero quizás lo más interesante, que ya para nosotros es obligado, es la versión virtual de la exposición. El conjunto arqueológico de Cástulo, como el resto de instituciones del patrimonio de la Junta de Andalucía, desde hace un par de años estamos en Google Art and Culture. El inglés mío es horroroso, pero estamos en esa plataforma, de manera que es una manera de proyectarnos a distancia. Eso no nos resta público real, y seguramente a través de esos medios habrá un público que se entere. Pero también se han desarrollado para complementar la información que tenemos. Es una parte de la que estamos muy satisfechas en la dirección de la realidad aumentada. Ya lo habíamos practicado antes, pero en esta lo hemos aplicado sistemáticamente, de manera que el público no va a poder coger los objetos, pero a través de esa aplicación tan sencilla los podrá manipular, ver, ampliar. Algunos de ellos tan pequeñitos que son apenas inapreciables en la vitrina, pues recobrarán una visión nueva. Eso tiene su público. Nosotros sabemos que vamos a recibir también un público mayor, o no tan mayor, porque yo soy igual de pretecnológico que ellos, ¿no? Me cuesta trabajo quedarme con esas cosas, pero es importante también esos nuevos recursos, hay que estar al día.